Vamos a hablar de la preeclampsia. Y es que es, de verdad, uno de los rompecabezas más peligrosos del embarazo. Es una de esas condiciones que empiezan en completo silencio, sin dar ni una sola señal, pero que de repente pueden desencadenar consecuencias, bueno, dramáticas, tanto para la madre como para el bebé. Es un misterio que la ciencia médica lleva décadas intentando descifrar. Y esta es la pregunta del millón, la clave de todo esto. ¿Cómo es posible que algo que empieza en un sitio tan localizado, en la placenta, acabe provocando una crisis generalizada en todo el organismo? Pensemos en este análisis como si fuera una historia de detectives. Vamos a ir siguiendo las pistas, paso a paso, desde ese origen oculto hasta que la enfermedad da la cara, para entender la lógica que hay detrás. Bueno, para empezar, pongamos las cartas sobre la mesa. La preeclampsia no es simplemente tener la tensión alta. Es mucho más. Es una combinación de esa hipertensión con señales de que otros órganos, como los riñones o el hígado, están sufriendo. Y un dato crucial, siempre aparece a partir de la semana 20 de gestación. Esto ya nos da una primera pista que es fundamental. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. El modelo que usamos hoy en día para entender la preeclampsia nos dice que no se trata de un único evento, de algo que pasa de un día para otro, sino que es un proceso que se desarrolla en dos fases muy diferentes. De acuerdo, hay que fijarse bien en esto porque es la clave de todo el misterio. La primera etapa, la placentaria, es totalmente silenciosa. Es invisible, no hay síntomas de ningún tipo, ocurre muy al principio del embarazo, cuando se está formando la placenta. Y luego, semanas o incluso meses después, llega la etapa 2, la fase clínica, que es cuando la enfermedad por fin da la cara. Así que lo fundamental es esto. El problema real empieza mucho antes de que nadie se dé cuenta. Vamos a meternos de lleno en esa primera etapa. Imaginemos las células de la placenta como si fueran las raíces de un árbol. Necesitan crecer y profundizar en la pared del útero para anclarse bien y sobre todo para conseguir nutrientes. En un embarazo normal, estas células, los trofoblastos, invaden las arterias del útero y las transforman por completo, convirtiéndolas en una especie de tuberías muy anchas para que llegue un flujo de sangre masivo. Pero, ¿qué pasa en la preeclampsia? Pues que esa invasión es superficial, las tuberías se quedan estrechas, no llega suficiente sangre a la placenta y ésta empieza a sufrir, a estresarse por falta de oxígeno. Y claro, ese estrés no se queda ahí, confinado en la placenta. Y con esto pasamos a la segunda etapa. La placenta, al sentirse como si se estuviera ahogando, empieza a lanzar señales de socorro, una especie de SOS químico que va a parar directamente al torrente sanguíneo de la madre. Y el objetivo de todas esas señales de socorro es el endotelio. El endotelio es básicamente el revestimiento interior de todos nuestros vasos sanguíneos. En condiciones normales es liso, como un teflón que hace que nada se pegue, pero estas sustancias que libera la placenta lo dañan, lo vuelven pegajoso, permeable y hacen que los vasos se contraigan. Esta disfunción endotelial es de hecho el origen de casi todos los síntomas que vemos después. Y ahora vamos a conocer a los protagonistas moleculares de este drama. Es fascinante. Pensemos en el PLGF como los jardineros del cuerpo, los que se encargan de mantener los vasos sanguíneos sanos y cuidados. Y por otro lado tenemos el SFLT1, que serían como las malas hierbas que los estropean. Pues bien, en la preeclampsia, la placenta estresada produce un montón de malas hierbas, el SFLT1, y a la vez deja de producir jardineros, el PLGF. El resultado de todo esto es que el cuerpo de la madre entra en lo que llamamos un estado antiangiogénico, o sea, un ambiente hostil para los vasos sanguíneos. Este desequilibrio es el verdadero motor de la enfermedad. ¿Y la consecuencia directa? Pues que los vasos de todo el cuerpo se contraen, y de ahí viene la hipertensión, y su revestimiento, el endotelio, se daña. Y esto claro explica perfectamente cómo un problema que empezó en la placenta se convierte en una crisis en todo el sistema. Si los vasos del riñón se dañan, se empiezan a escapar proteínas a la orina. Si los afectados son los del hígado, se liberan enzimas que nos indican que hay daño. ¿Y en el cerebro? Bueno, puede causar desde fuertes dolores de cabeza hasta las peligrosísimas convulsiones de la eclampsia. Todo está conectado a ese daño inicial en el endotelio. Pero la historia se complica un poquito más, porque resulta que no todos los casos de preeclampsia son iguales. La enfermedad en realidad tiene diferentes caras, lo que los médicos llaman distintos fenotipos. Esta es una distinción clave. Por un lado tenemos la preeclampsia de inicio temprano, la que aparece antes de la semana 34. Este es el caso clásico que acabamos de describir, un problema grave en la placenta que muy a menudo afecta también al crecimiento del feto. Pero luego está la preeclampsia tardía. Y aquí la cosa cambia. La placenta puede ser relativamente normal, pero es el sistema cardiovascular de la madre el que parece no ser capaz de adaptarse a las enormes exigencias del final del embarazo.
Y esto nos lleva a este concepto, el del eje cardiovascular placentario, que es fundamental. Nos dice que la preeclampsia no es solo una enfermedad de la placenta, sino el resultado de una interacción. En el tipo tardío, puede que el sistema de una madre con factores de riesgo previos, obesidad, hipertensión crónica, simplemente no pueda soportar la carga que supone un embarazo normal, y eso es lo que acaba desencadenando la enfermedad. Entender toda esta ciencia, por supuesto, tiene implicaciones muy reales. Nos permite pasar de simplemente observar los síntomas a intentar predecir e incluso prevenir la enfermedad antes de que aparezca. Aquí vemos algunos de los factores de riesgo más importantes. Y es muy interesante ver cosas como primer embarazo o nueva pareja. Esto apoya la teoría de que hay un componente inmunológico en todo esto. Es como si el sistema de la madre necesitara aprender a tolerar los genes del padre. Otros factores, como la hipertensión crónica, pues apuntan directamente a ese componente cardiovascular materno del que acabamos de hablar. Y aquí tenemos una de las consecuencias prácticas más importantes de haber entendido todo esto. Sabiendo que el problema original está en una mala formación de la placenta al principio de todo, se ha visto que administrar aspirina a dosis bajas antes de la semana 16 en personas de alto riesgo puede mejorar esa invasión de las células placentarias. Y esto puede reducir, de forma significativa, el riesgo de desarrollar la forma más grave de la enfermedad. Y una última idea que es clave. La historia no se acaba con el parto. Haber tenido preeclampsia es una señal de aviso. Se considera que el embarazo actúa como una especie de prueba de esfuerzo para el sistema cardiovascular, y haber fallado en esa prueba indica una mayor predisposición a tener problemas de corazón o de riñón en el futuro. Así que, para terminar, nos quedamos con esta reflexión. La preeclampsia no es solo una complicación del embarazo, es una ventana a la salud futura. Nos obliga a pensar más allá de esos 9 meses y a entender que lo que pasa durante la gestación puede tener ecos que resuenen durante toda la vida.